Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájense mientras nos dirigimos a Francia. Pauline Picard nació en 1919 siendo la hija menor de François y Marianne Picard. Vivía con sus padres y 8 hermanos en una granja en el remoto pueblo francés de Gau-Saludo, enclavado en la escarpada cordillera de Montedere. Los Picard eran gente sencilla del campo, que solo hablaban el idioma bretón, excepto François, quien podía hablar francés. En la década de 1920, la Francia rural permanecía en gran medida ajena a las comodidades modernas. Numerosos pueblos carecían de electricidad. Las familias campesinas usaban lámparas de aceite y carretas de caballos para iluminarse y transportarse. La vida giraba en torno al trabajo agrícola, con las familias cuidando el ganado, arando los campos y cultivando cosechas para mantenerse. El agua corriente era un lujo para pocos. La mayoría usaba pozos o arroyos para sus necesidades diarias. Las mujeres dedicaban horas horneando pan en hornos comunales, lavando ropa a mano y conservando alimentos para tiempos difíciles. La Primera Guerra Mundial dejó cicatrices en Francia, pero en zonas remotas el cambio era lento y las tradiciones seguían arraigadas. Se esperaba que los niños, incluso tan pequeños como Paulina, ayudaran con tareas sencillas, como alimentar a las gallinas o barrer el piso. Los niños mayores asumían más responsabilidades, ayudando en los campos, remendando ropa o cuidando a los hermanos menores. La vida era un esfuerzo conjunto y cada miembro de la familia tenía un papel en las tareas diarias. El 6 de abril de 1922, la pequeña Paulina, de 2 años y medio, salió a jugar con sus hermanos. La primavera en Bretaña trajo días templados y los campos empezaban a verse verdes. Los niños disfrutaban del aire libre, corriendo por el pasto y jugando juegos sencillos, como solían hacer cuando el clima lo permitía a la hora de la cena. La señora Picard llamó a sus hijos y todos corrieron rápidamente a casa. Nadie quería desobedecer a su madre, pero Paulina no regresó. Al principio, la señora Picard supuso que la niña simplemente se había ido a otra parte de la propiedad, quizás cerca del jardín o junto al granero. Pero cuando llamó de nuevo, esta vez un poco más fuerte, aún no hubo respuesta. Una creciente sensación de inquietud se apoderó de ella. Marianne empezó a buscar por la casa y los alrededores inmediatos, llamando a su hija, pero el silencio persistía y la sensación de que algo andaba mal se intensificó. Al llegar la noche, la familia había registrado la granja a fondo, pero no había rastro de Paulina. Con el paso de las horas, la preocupación crecía y al anochecer algunos vecinos llegaron a ayudar. Comenzaron a buscar en los campos cercanos y en las áreas circundantes, llamando el nombre de Paulina en la creciente oscuridad, pero sus llamados solo recibieron silencio como respuesta. Al día siguiente la búsqueda se intensificó, la noticia se difundió rápidamente y pronto todo el pueblo parecía estar involucrado. Registraron los campos, revisaron la maleza espesa e incluso se aventuraron cerca del borde del bosque. Esperaban encontrar alguna pista, cualquier señal que pudiera llevarlos a Paulina. Pero aún así no había rastro de ella. A medida que pasaban los días, la incertidumbre pesaba cada vez más sobre todos. Nadie podía decir con certeza qué le había pasado a la niña o a dónde había ido. La búsqueda no había dado ningún resultado y sin respuestas claras, las especulaciones crecían. Como pasa cuando alguien desaparece, surgieron teorías. Algunos susurraban sobre un trágico accidente, mientras que otros sugerían que un animal salvaje podría habérsela llevado al bosque. Algunos creían, de forma menos dramática, que forasteros de paso podrían habérsela llevado. Sin embargo, cuando se les preguntaba sobre esa posibilidad, nadie podía recordar haber visto a alguien desconocido o algo fuera de lo común ese día. Lo que sí era seguro es que la gente luchaba por entender lo que sucedió la tarde del 6 de abril de 1922 y sin pruebas solo podían especular. Sin embargo, un hombre no escapó a las sospechas. Cristóbal Caramón, un vendedor ambulante de artículos domésticos pequeños y ocasionalmente jornalero para la familia Picard, fue visto observando a Paulina, con lo que un testigo describió como un interés inquietante el día que desapareció. Su pasado solo alimentó más intriga, ya que tenía una reputación manchada y había pasado 5 años en prisión por agredir a un niño pequeño. Los rumores se propagaron rápidamente por el pueblo, especialmente en relación con su comportamiento sospechoso. Algunos aldeanos contaron cómo lo habían visto merodeando cerca de los niños mientras jugaban, con la mirada fija en ellos de manera un poco demasiado intensa. Algunos dijeron que él preguntaba sobre las rutinas de los niños, lo cual muchos habitantes vieron como algo muy preocupante.
Otros rechazaron estos relatos por considerarlos chismes, dudando de las pruebas y evitando conclusiones apresuradas. Sin embargo, había un detalle complicado. Christophe Caramón fue visto dejando el pueblo al mediodía, horas antes de la última vez que se vio a Pauline. Sin embargo, dado su pasado y su relación con la familia, fue arrestado e interrogado sobre la desaparición de la niña. Por supuesto, él negó cualquier implicación, insistiendo en que no tenía nada que ver con eso. Cuando la policía investigó su coartada, encontraron varios testigos que declararon que él había estado en otro pueblo en ese momento. Se creía que Paulina había desaparecido sin pruebas en su contra. No tuvieron más opción que dejarlo ir. Aún así, muchas personas seguían sin estar convencidas. Les parecía muy conveniente y pensaban que él ocultaba información. Mientras la búsqueda continuaba, el 6 de mayo llegó una noticia desde Cherburgo, una ciudad portuaria bulliciosa a más de 250 millas del pequeño pueblo en Bretaña, donde Paulina había desaparecido. Encontraron a una niña pequeña abandonada en las calles y se informó que se parecía mucho a la niña desaparecida. Las autoridades la habían llevado al hospital y aunque su rostro estaba un poco demacrado y cansado por su calvario, cuando Madame Marianne Picard vio la fotografía, estaba segura de que era una fotografía de su hija mirando a su esposo. Ella dijo, mi pobre Paulina, pero ¿cómo pudo alejarse tanto de nosotros? Sollozaba, incapaz de entender cómo la niña pudo haber viajado tan lejos. Los periódicos informaron que se había descubierto a una niña parecida a la pequeña abandonada en las calles de la ciudad. Sin embargo, los detalles diferían sobre cómo fue encontrada. Algunos artículos decían que la dejaron en la calle Coppel, otros que la recogieron de una casa en la calle Crespel. Una versión decía que la última vez la vieron con una mujer misteriosa, vestida con harapos. François y Marianne Picard partieron de inmediato, dejando atrás el único mundo que habían conocido. El viaje fue largo y desconcertante. Era su primera vez en tren. Para muchas familias rurales en Francia era algo raro y simbolizaba un mundo en rápido cambio. Los Picard, que habían vivido sus vidas según los ciclos de la naturaleza, ahora se encontraban en una gran ciudad industrializada, con sus calles bulliciosas, autos y ruidos desconocidos. En el campo, sus casas eran de piedra con techos de paja o tejas de pizarra. En Cherburgo, los edificios eran altos y las calles estaban llenas de tiendas, cafés y faroles eléctricos. Era un contraste marcado con su tranquilo pueblo, donde la campana de la iglesia marcaba el tiempo y las noches de invierno se pasaban al calor del fuego. El señor y la señora Picard llegaron el 8 de mayo y luego corrieron al hospital, con el corazón latiendo de esperanza desesperada. Allí un niño frágil los esperaba. Se parecía a Paulina, pero era más delgada, más callada, y extrañamente no los reconocía. Peor aún, cuando intentaron hablar con ella, era evidente que no entendía ni una sola palabra de bretón. La duda los invadió. ¿Era realmente su hija? Tan joven habría olvidado a su familia y su idioma. Los objetos hallados con ella no aclaraban nada. Los Picard no identificaron ninguno. Los doctores intentaron calmarlos, explicando que probablemente tenía afasia, condición que puede surgir tras una lesión cerebral, trauma o infección. Pero a pesar de sus palabras, todavía había incertidumbre sobre si esta niña era realmente su hija. Las autoridades les dijeron que se tomaran su tiempo, ya que podría tomar un tiempo para que Paulina, quien sufrió mucho, empezara a recordarlos. Esa noche se quedaron en el hospital, viéndola dormir, buscando algo, cualquier cosa que confirmara que era su hija. A la mañana siguiente, aunque todavía no estaba completamente convencido, Francisco declaró públicamente que estaba seguro de que la niña era en verdad Paulina. Después de esto, la niña quedó bajo su cuidado cuando regresaron a su pueblo. Todos allí se sintieron aliviados de que el señor y la señora Picard tuvieran de vuelta a su hija perdida, aunque la mayoría recibió su regreso con optimismo cauteloso. La niña había sido encontrada tan lejos y en circunstancias tan extrañas, pero lo importante era que estaba en casa. Sin embargo, a puerta cerrada, la inquietud se instaló en la casa de los Picard. La niña permanecía inquietantemente silenciosa, sin mostrar señales de reconocer su entorno. Evitaba los lugares que Paulina amó, nunca corría a los campos, ni jugaba cerca del granero. Sus hermanos creían que esta niña era su hermana, y los vecinos parecían aceptar que era Paulina. Sin embargo, cuando llevaron a la niña al lugar donde había desaparecido, se mostró visiblemente angustiada y lloró de miedo al ver esto.
Las enfermeras que habían acompañado a la familia de regreso a Bretaña estaban seguras de que esta era en verdad la niña desaparecida y que ahora estaba en casa. La razón de cualquier duda era que estaba abrumada tras todo lo vivido. Sin embargo, François y Marianne Picard no podían ignorar lo que sucedía. La niña en su casa era callada, retraída e incómoda en un entorno familiar. No los reconocía, ni tampoco hablaba una sola palabra de su idioma. El 13 de mayo, un agricultor local llamado Ismarton fue a ver a la niña. La observó detenidamente, con una expresión indescifrable. Algo en ella, o quizá en la situación, lo inquietaba. De pronto, se volvió a François y Marianne y preguntó: «¿La pequeña está en casa? ¿Están seguros de que es ella?» Había algo extraño en su tono que puso a todos en la habitación nerviosos. Su rostro se torció con una emoción que nadie pudo identificar, y luego, sin previo aviso, estalló en una risa desenfrenada. «Dios mío, soy culpable», gritó con voz fuerte, antes de salir corriendo de la casa. El impacto de su arrebato fue extraño, ya que nadie antes había cuestionado realmente el hecho de que este niño podría no ser Paulina. Las autoridades pronto lo arrestaron y lo llevaron a un hospital psiquiátrico en Quimper, una ciudad histórica en el oeste de Bretaña. Allí, los médicos evaluaron su estado mental, pero su confesión críptica solo profundizó el misterio que rodeaba la desaparición de la pequeña. 2 semanas después, el horror volvió a golpear. Un ciclista que pasaba por el campo se topó con una escena espantosa. En una zanja poco profunda y oculta por la hierba, yacían los restos en descomposición de una niña pequeña. El cuerpo estaba gravemente mutilado e irreconocible. Cerca, doblados cuidadosamente, había un vestido y un par de zapatos manchados de sangre. Se contactó a la policía y pronto todo el pueblo acudió al lugar para ver el cadáver. Sin embargo, todos se sorprendieron porque ya se había revisado cuidadosamente el área y la zanja. Tras la desaparición inicial de Paulina, la gente empezó a preguntarse si el cuerpo había sido colocado allí discretamente, sabiendo que sería encontrado. Pero había un segundo misterio que solo profundizó el horror. No muy lejos de los restos de la niña, se descubrió el cráneo de un hombre adulto. Sus rasgos eran irreconocibles, destruidos más allá de identificarlo. ¿Quién era y por qué su cabeza estaba tan cerca del cadáver de la niña? Los periódicos estaban seguros de que el cuerpo descubierto era el de Paulina Picard, especialmente porque había un vestido, y los zapatos que se encontraron en la escena fueron identificados como exactamente los mismos que la niña llevaba puestos el día que desapareció. Francisco Picard también creyó inicialmente que era su hija. Sin embargo, cuando el comisionado le preguntó, su certeza vaciló. Él dudó y mirando el pequeño cuerpo, dijo: «La ropa y los zapatos, sí, son de ella, pero realmente es ella. La otra niña se parece mucho a ella». Ese mismo día, llegó un juez para hacerse cargo de la investigación, ya que las autoridades que llevaban el caso tenían más preguntas que respuestas. El doctor Pulicin fue el primero en examinar el cuerpo. Encontró señales de lesiones y ordenó que lo enviaran a Châteaulin para un examen más detallado. Luego, otro doctor detectó una herida de arma blanca en la ingle de 1 centímetro de largo y 2 de profundidad. Aunque los primeros hallazgos apuntaban a un asesinato violento, los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de que este niño pudiera haber muerto por exposición. Aunque se realizó la autopsia, no se pudo determinar la causa de muerte. El juez tuvo que tomar una decisión sobre quién era esta niña y concluyó que el cuerpo encontrado era el de la niña desaparecida, Paulina Picard, y oficialmente determinó que su muerte fue accidental. Sin pruebas claras de juego sucio, el caso se cerró. Paulina fue puesta a descansar y fue enterrada en un sencillo ataúd blanco de madera para su familia en duelo. Se suponía que sería un cierre después de semanas de búsqueda e incertidumbre. Un mes después, en junio de 1922, surgieron nuevos rumores en toda Bretaña. Algunos afirmaban que la niña seguía viva, que había sido secuestrada y llevada lejos de su hogar. Una teoría en particular, persistente, sugería que una familia adinerada la había llevado y para ocultar su crimen dejó el cuerpo de su propio hijo fallecido en su lugar. Estas historias planteaban preguntas difíciles. Si la niña encontrada en Cherburgo no era Paulina y el cuerpo en el campo tampoco era ella, ¿qué había sucedido realmente? La especulación creció hasta el punto de que muchos creían que la investigación se reabriría, pero a pesar de la incertidumbre, las autoridades mantuvieron su decisión.
No se realizó ninguna investigación adicional, ni se llevaron a cabo búsquedas adicionales. Sin nuevas pruebas que desafiaran sus conclusiones, el caso permaneció oficialmente cerrado. La verdad permaneció fuera de alcance, dejando a la familia Picard y a los aldeanos con preguntas sin respuesta que pensaron que tal vez nunca serían resueltas. La niña, que había sido recogida en las calles de Cherburgo, fue enviada a un orfanato y le dieron el nombre de María Luisa Paulina. Pero con el paso del tiempo algo sucedió. Ella ganó más confianza y comenzó a hablar un bretón perfecto. No tenía recuerdos de sus orígenes, pero se adaptó rápidamente, ganándose el apodo de la chica de la linda sonrisa. Varias familias intentaron adoptarla, pero permaneció bajo el cuidado de las monjas franciscanas hasta que, trágicamente, 1924, contrajo sarampión y murió. El destino de Paulina Picard sigue siendo un misterio. ¿Realmente era ella la niña encontrada en Cherburgo, secuestrada y devuelta sin recuerdos de su pasado, o había fallecido aquel día de primavera? Su cuerpo fue dejado para ser descubierto solo cuando alguien quiso que lo encontraran. Y si ella había sido reemplazada, ¿quién era entonces la niña que ocupó su lugar? Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.